Primera de Corintios capítulo 8, del 1 al 13, pero vamos a leer solamente los primeros versículos. Dice el texto así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Y también el texto del siguiente versículo que viene, la Primera de Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. La pregunta en el capítulo 8 sería más o menos así: ¿se puede comer alimentos sacrificados a los ídolos? Y cuando yo hago esta pregunta, probablemente usted en su mente estará pensando: ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Esto de sacrificado a los ídolos, ¿cómo es esto? ¿Qué relación tiene este capítulo con nosotros? Y sin duda que tiene una relación, y tengo que explicarles el contexto para que entiendan el capítulo 8, porque de otra manera no lo podríamos captar. Se estaban practicando en la ciudad, acuérdense que dijimos esto, que habían al menos 1000 sacerdotisas que estaban sirviendo en el templo pagano a la diosa Afrodita. Y estas sacerdotisas no solamente eran sacerdotisas, sino que eran también prostitutas, y ellas practicaban la prostitución, y de hecho en las noches lo practicaban, y en el templo también lo hacían. Entonces, ¿qué ocurría? Se ofrecían sacrificios a los ídolos en ese tiempo. Se sacrificaba, lo que básicamente se hacía es que se sacrificaba parte del animal. Una persona traía un animalito, lo quemaban a los dioses, no solamente Afrodita, pero otros dioses también, porque acuérdense que en la cultura pagana normalmente tenían múltiples dioses, no era uno o dos, eran decenas, centenas de dioses. Entonces se quemaba el animal y se sacrificaba al dios X, cualquiera que haya sido, y parte de la carne que sobraba, después que se quemaba, se le regalaba al sacerdote. Los sacerdotes que servían en el templo tenían mucha carne que estaban recibiendo. ¿Y qué hacían? La carne que ya había sido dedicada o sacrificada, se la vendían en la carnicería del pueblo. Entonces, ¿qué hacía la gente? La gente compraba la carne que ya había sido sacrificada a los ídolos, y ellos en alguna medida la compraban porque sentían que esta carne tenía mayor pureza, porque ya había sido dedicada a los ídolos. En ese sentido, la cultura en esa época sí funcionaba. Entonces la pregunta era, que hacía la iglesia era: ¿ellos se iban a contaminar si es que comían en sus casas esta carne? ¿Me contamino yo por comer una carne que fue dedicada al dios perro, al dios gato, al dios sol, a la Afrodita o a la diosa o a cualquier dios que haya sido? ¿Me contamino? Esa es la pregunta que están haciendo ellos. ¿Se podrá aceptar una invitación a una de las casas de un hermano de la iglesia o de una casa de alguien que no es cristiano? Vamos a suponer que usted tiene un vecino, entonces este vecino compró carne ahí en la carnicería y él lo compra libremente porque para él no es un problema, y bueno, de hecho no es cristiano, entonces más aún la compra porque piensa que la carne está purificada, está limpiecita, está libre de cualquier cosa. Entonces le invita a usted a su casa a comer y le hace un rico churrasco, le quiere cocinar una carne asada, etcétera, etcétera. La pregunta es: ¿debemos ir ahí o no? ¿Debían ir ahí? Ellos estaban preguntando esto. Aquí lo que algunos estaban concluyendo era que mejor no comer la carne y mantenerse alejado de estas prácticas. La verdad que siendo justos, era casi imposible no comer carne dedicada a algún dios pagano. ¿Los cristianos al comer esa carne se hacían parte de los ritos paganos? Es la pregunta. ¿Qué haría usted? ¿Comería carne sacrificada a los ídolos? ¿Qué debo hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Entonces en la iglesia se levantan bandos, un bando de los a favor de la carne y el bando de los contra la carne. Y esto me trae a la memoria situaciones que tenemos presentes en estos días. Siempre el ser humano pareciera que nos gusta el blanco y el negro, ¿no? Los pro y los contra. Y
Y en estos días usted se va a reír probablemente, está el bando de los enmascarados y el bando de los desenmascarados, ¿no? Y lamentablemente eso a veces produce roces y produce fricciones, produce molestias, produce a veces divisiones, y es una pena que ocurra eso, porque no debería ocurrir eso. Entonces, por otro lado, podríamos llamar a los legalistas, ¿ya? Y por la otra parte, los de libre conciencia. Ese otro término que vamos a ir incorporando que la Biblia lo enseña, la libre conciencia. Una persona dice, no, yo tengo mi conciencia tranquila de que yo puedo comer carne porque yo la bendigo en el nombre de Jesús. Señor, bendice esta carne y me la como. Para mí no es un problema. Pero para el otro no, dice, no, pero eso se sacrificó a los ídolos, ¿cómo voy a comer esa carne? No, hermano, tú no puedes comer esa carne. Y repito, para el que tiene la conciencia tranquila, él dice, no, yo no tengo problema en comer esa carne y ya. O sea, ahí se levantan dos bandos. Entonces, ¿cómo decidir lo que es correcto? ¿Cómo decido lo que es apropiado? Especialmente cuando la Biblia no establece parámetros tan claros respecto a ciertos puntos. Aquí estamos hablando de la carne, que era el problema ahí. ¿Cómo decidir? ¿Qué hacer cuando en la Biblia no hay un punto tan establecido y claro respecto a cierto tema? Y a eso le vamos a llamar las áreas grises en la Escritura, porque la Escritura hay áreas que son difíciles de determinar, ¿ya? Que son difíciles de decir esto es así, 100%, porque la Biblia no lo establece claramente. Hay temas en la Biblia que son absolutamente claros. Por ejemplo, hay que hacer una interpretación sobre el mandamiento de no matarás. Hay que hacer una interpretación profunda sobre no codiciarás. Habría que hacer una interpretación profunda para definir qué significa honra a tu padre y a tu madre para que tengan largos días. ¿Se entiende eso o es muy difícil de entender? Eso no hay que darle mucha vuelta, ¿ya? O sea, que hay mandamientos y hay aspectos en la Biblia. ¿Qué hacemos cuando hay áreas en nuestra vida cristiana que yo a veces no sé cómo actuar? Les quiero compartir por lo menos dos principios generales de qué debemos hacer y de cómo debemos medir esas a veces áreas grises en nuestra vida cristiana. Lo primero es que vamos a hablar del conocimiento versus el amor, o podríamos llamarle la ley del conocimiento o la ley del amor. A ver, en el primer versículo, allí en 1 Corintios capítulo 8 nos dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Ya? En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, lo que ya expliqué. Ahora entienden lo que estoy diciendo aquí, lo que dice Pablo. En cuanto a esa carne que fue sacrificada a los ídolos, ¿ya? Sabemos que todos tenemos conocimiento, o sea, ya todos sabemos del asunto, todos tenemos un entendimiento por lo menos general del asunto. Pero dice, el conocimiento envanece, pero, sin embargo, el amor edifica, ¿ya? El amor construye algo positivo. Algunos parece que eran bien instruidos en las cuestiones académicas, ¿ya? Había un grupo ahí en la iglesia que ellos eran bien conocedores del tema y sabían mucho de la doctrina, de la enseñanza, conocían lo que Pablo estaba enseñando, especialmente los apóstoles, ¿no es cierto? Entonces se sentían como más capaces y en alguna medida hasta superiores. Y un problema que había en la iglesia de Corinto es que había una arrogancia muy fuerte en algunos hermanos, que se sentían por encima de los demás. Entonces, aquí en el capítulo se habla de los llamados débiles, hermanos que tenían un entendimiento quizás superior, de acuerdo a lo que ellos pensaban, y ellos miraban hacia abajo y decían, oh, estos hermanitos débiles. Y eso se podría ejemplificar en la iglesia de hoy día con los que a veces se piensan que son eruditos, ¿ya? Y que miran en menos a los pobrecitos que no entienden mucho de las cosas bíblicas, y que eso a veces lamentablemente se ve mucho en estos días. Ahora, el crecimiento espiritual no ha de ser medido y no debemos medirlo por el cerebro, por el tamaño del cerebro, sino por el amor que gobierna a la persona. Y la Biblia es clara, y Corintios lo dice claramente, que ha de ser nuestro amor lo que debe primar y no el conocimiento. Esto no significa que no debamos conocer, que no tengamos que entender, que debamos ser entendidos, pero cuando el entendimiento queda en primer lugar y dejamos de lado el amor, ahí hay un problema. Y de hecho en el versículo, en la segunda parte nos dice, el conocimiento envanece, pero el amor
edifica. Y esta palabra envanece en el original, donde se escribió el idioma original, que es el griego, significa que hincha, se hincha. El conocimiento se infla. O sea, en otras palabras, se llena de vano orgullo. Eso hace el conocimiento, ¿ya? Y repito, no está mal conocer, no está mal ir a la universidad, no está mal estudiar, no está mal tener un diploma y estudiar una carrera, no está mal prepararse, no está mal estudiar la Biblia, no está mal ir a un seminario. Todo eso no está mal. Sin embargo, no olvidemos, es el amor lo que debe primar por sobre el conocimiento. Usted va a ver personas que son muy intelectuales en términos bíblicos, se conocen la Biblia de memoria, pero a la hora de expresar amor a sus hermanos, lamentablemente hay mucha falencia en eso, ¿ya? Hay ocasiones en que, a pesar de que yo tengo conocimiento respecto a un tema, a veces va a ser necesario cerrar la boca y simplemente expresar mi amor y mi aceptación a otra persona, ¿ya? Porque no es necesario, no es el momento a lo mejor para hablar y para expresar y dar a conocer lo que se supone que tanto conozco, ¿no? Dice un comentarista reconocido, Matthew Henry, dice, por grande que sea el conocimiento de un hermano maduro en la iglesia, si su orgullo hace que su hermano más sencillo se sienta inepto, esto ofende a Cristo. Si yo estoy enseñando y yo como maestro estoy al frente y estoy ridiculizando o estoy haciendo sentir tontos a la audiencia o los estoy haciendo sentir como menoscabándolos, eso es inapropiado, eso ofende al Señor. El que está enseñando, el que es maestro, el que enseña, ¿verdad? No tiene que olvidarse que Él es tan pecador y Él es tan finito y es tan imperfecto como aquel que está sentado. Y si el que está sentado no entiende, bueno, busque la manera de explicarlo en otra forma, busque la manera de alcanzar y de llegar a su audiencia, ¿no? Entonces, estos creyentes querían conocer las doctrinas aparentemente, no con fines de amar al prójimo, sino para impresionarlos con su actitud de superioridad. Eso es lo que estaba pasando ahí en Corintios. Mire lo que dice 1 Corintios 3:18. Que nadie se engañe, si alguno de ustedes se cree sabio, según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Pablo, ¿por qué está escribiendo este versículo? Y la razón que lo escribe es por lo que ya expliqué. Porque algunos se estaban inflando, estaban inflados, se estaban envaneciendo. Nadie se engañe de ustedes. Si se creen sabios, se creen inteligentes, háganse ignorantes para que realmente lleguen a ser sabios. Eso es lo que está diciendo. El gran filósofo Sócrates dijo, solo sé que nada sé. ¿Escuchó esa frase? Muy famosa. Solo sé que nada sé. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no ha aprendido nada como debe conocer. Eso dijo un gran filósofo secular, ¿ya? Y la Escritura, por supuesto que lo ha dicho y lo ha establecido claramente en el mismo concepto. En Santiago 3:17 nos dice, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Esa es la verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento. Una aplicación práctica. Hermanos, si para usted está bien hacer X cosa y hay un problema, y hay un hermano que tuvo un problema con esa X cosa en el pasado, antes de ser cristiano, usted que es maduro y usted dice, no, yo ya superé esto, no lo haga. Esa es la ley del amor. No lo haga. ¿Ya? Lo que sea. ¿Ya? Y pueden entrar muchas cosas en eso. ¿Ya? Si hay algo que para un hermano que era una debilidad cuando él se convirtió, ¿ya? Se convirtió al Señor y vino a la iglesia y ahí está dentro de la iglesia y usted está practicando algo, usted hace algo que a esa persona le afecta, la ley del amor dice que yo debo dejar de hacerlo. Eso es el amor. A ver, pongámoslo en un ejemplo más práctico, a ver si me funciona el ejemplo. No lo tenía pensado, pero se me ocurrió ahora. Vamos a suponer que estamos todos en un espacio de 6x6 y hay 5 hermanos de nosotros. La norma dice que debemos usar máscara en un lugar cerrado, ¿no es cierto? Eso dice la norma. No lo dijo el pastor, lo está diciendo la gobernadora del estado de Alabama, ¿no es cierto? Ok. Entonces, ¿debemos respetar la norma o no? Por supuesto. ¿Ya? Además, la iglesia, como miembros de la iglesia, hemos establecido que la máscara es necesario usarla.
Pero como yo soy libre de conciencia y yo digo, no, yo tengo mi conciencia sin problema de usar la máscara porque yo creo que esta es una pandemia, no es una pandemia, entonces yo no uso máscara. Entonces yo entro al lugar sin usar la máscara. ¿Qué hace eso? ¿Qué produce eso? Eso produce tensión, automáticamente. Eso produce incomodidad. Eso produce, ok, ¿cómo sabemos que esta persona que no está usando máscara no es un portador del virus? Es la primera. Claro, la otra persona dice, bueno, pero no sea exagerado, que no sé qué, si esta es una pandemia que la inventó el Soros y la inventó el Bill Gates y el John Pérez y no sé qué más. Bueno, está bien, qué bueno que tú creas eso y respeto tu posición, pero por favor ponte la máscara, anyways, porque estás en este espacio y aquí somos 4 contra 1, por último. Bueno, pero ese no es el punto, no queremos entrar en eso. Lo que corresponde ahí, por amor, yo me voy a poner la máscara. Por amor a los otros, ¿entiende? Por amor a los demás. Así funciona el amor. Ahora, si yo voy a ponerme en una actitud de pelea y de sacar las garras y arañar a todo el mundo por ese tema, allí el amor parece que se quedó en la puerta. Ahí se quedó, el amor se quedó allá afuera. No es motivo para que nos arañemos y nos estemos raspando la espalda con las uñas por causa de una máscara. Entonces, en ese sentido, creo que debemos ser sabios y debemos aplicar la ley del amor. Conocimiento versus amor. ¿Cuál es el segundo principio? El primero era la ley versus el amor. El segundo principio es la libertad de conciencia versus el pecado. ¿Qué es libre conciencia y qué es pecado? Pablo aquí concluye que los ídolos no son nada y que hay un solo Dios. Mire lo que dice el versículo 4, véalo en su Biblia. Dice, acerca pues de las viandas, o sea, de la comida, de la carne, a eso se refiere, que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. No todos los creyentes entendían que comer era algo tan serio, ¿ya? Para algunos comer carne sacrificada a los ídolos no era un problema, no era una dificultad, ¿ya? Pero habían otros que habían sido adoradores de los ídolos y se habían convertido, llegaban a la iglesia y allí estaban los hermanitos comiendo carne. Y estaban celebrando y comiendo carne sin problema y los otros hermanos al otro lado mirándolos de reojo diciendo, pero ¿cómo puede ser que estén comiendo carne estos ídolos? Los demonios los van a atrapar y qué sé yo. Entonces la conciencia de esos débiles estaba siendo afectada. Estaban comiendo algunos también con mala conciencia. Ese era otro grupo. Entonces, como veían comer a los que eran de libre conciencia, algunos entraban como en la duda y decían, bueno, ya, dame un pedazo, y comían. Pero internamente se sentían tan mal porque sentían que estaban pecando. ¿Qué pasa con eso? Mire lo que dice Romanos 14, versículo 14 y 23. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, es pecado. Y hermanos, créanme que para mí, este versículo, para mí me soluciona todo el problema. Para mí, por lo menos, personalmente. Si hay una práctica que yo estoy haciendo, la cual internamente me produce cosquillas, clavos, hay clavos que el Espíritu Santo me está diciendo, hey, no lo hagas, y lo sigo haciendo, es pecado. Pero si hay algo que yo estoy haciendo que para otros es un problema, que para mí no es un problema, ¿verdad? Y mi conciencia está limpia, no es pecado. Eso es lo que está diciendo el texto. Ahora, todo esto que estoy diciendo tiene que estar ajustado en la Escritura, porque usted podría interpretar y decir, que el pastor está diciendo que cualquier cosa que yo haga está bien. No estoy diciendo eso. Estamos hablando de las áreas grises, ¿ya? De cosas que están en duda, pero tenemos que analizar la Escritura. Si la Escritura en algún punto en ese tema que yo estoy practicando me está diciendo, vamos a suponer el aborto, no, para mí no es un problema aborto, así que esposa mía, abortemos nomás tranquilo, nomás así, total, yo tengo la conciencia tranquila con eso. Y hay cristianos que no tienen problema con eso, impresionante, ¿no? Yo no logro entender eso. La Biblia tiene argumentos para rebatir eso, la vida, no matarás, etc. ¿Ya? Hay material para rebatir eso. Entonces, la palabra es la que tiene que determinar, ¿no? El comer
o no comer también, dice el texto, no nos hace más amados de Dios. Versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Qué está diciendo? Diciendo, no, yo me reservo de todas las cosas que hacen esos hermanos de allá. No, yo no practico las cosas que hacen ellos. Entonces, internamente es como que una actitud farisea y legalista me está diciendo, tú eres mejor. Tú eres mejor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Esto no es así, hermano, está diciéndonos. No es así, no funciona así. En el capítulo 14, versículo 17 de Romanos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero por otro lado, los que practican ciertas cosas y se sienten libres de conciencia, podríamos decirle también este versículo, leer, ¿no? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Mira, no estamos enfocándonos en eso. El reino del Señor es justicia, paz y gozo. ¿En qué? En el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos tiene que dar convicciones de qué es lo que debemos hacer y cómo vivir la vida cristiana. A veces se enfatizan las cosas secundarias, lamentablemente. Enfatizamos tanto las cosas secundarias y nos quedamos en esas cositas que son de segunda categoría y no vemos lo principal. Porque yo puede ser que a lo mejor estoy tan enfocado en las cuestiones de práctica, de que mira lo que está haciendo ese, mira lo que está haciendo esto otro, mira lo que está haciendo este hermano, mira lo que está haciendo esta hermana. Y resulta ser que en mi corazón hay tanta amargura, hay tanto resentimiento y hay un espíritu crítico, amargo y todo eso. Hermanos, eso es pecado. Eso es pecado. Y eso tiene que salir de nosotros. Eso hay que romperlo en nuestro corazón. 4 principios generales que nos van a ayudar a entender mejor este tema. Versículo 9. Versículo 9 nos dice, pero mirad que esta libertad vuestra, ¿ya? Le está hablando a los que se sentían libres de conciencia, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser, ¿qué? Tropezadero para los débiles. Cuidado con eso, está hablándole a los que entienden que pueden hacer ciertas cosas, ¿no? Debes pensar que el daño que se puede causar a un hermano puede ser muy profundo. Hay que tener cuidado con eso. Lo segundo, lo que es insignificante para un hermano puede que no lo sea para otro. Lo que para usted no es un problema, para otro sí lo es. ¿Ya? Es posible sentirse fuerte o suficiente fuerte para resistir una tentación. Es posible que haya personas que tengan una capacidad distinta que otros para resistir ciertas cosas, pero cuando tiene que ver con relación con otros hermanos, estamos llamados a aplicar la ley del amor y la ley de la sensibilidad con el hermano más débil. Tercero, no se debe juzgar solo desde el punto de vista del conocimiento, sino también desde el amor. Porque yo puedo decir, no, mira hermano, la Biblia me dice esto, Pablo dice que no hay un problema, los ídolos nada son, entonces yo me voy a comer un pedazote de carne aquí y delante de todos estos hermanos que son debiluchos. Eso no es amor. Para muchos corintios más avanzados, supuestamente lo pongo entre comillas, ellos sabían que los ídolos no eran nada, por lo tanto, no era un problema para ellos, pero para otros sí era un problema. Dice el versículo 11, y por el conocimiento tuyo, ¿se perderá el hermano débil por quien Cristo murió? Fíjese cómo Pablo está poniendo un énfasis, un sobreénfasis en este aspecto de que si tú eres conocedor y tú conoces la verdad, sé sensible a aquellos que todavía no entienden la verdad como tú la entiendes. Sé sensible. ¿Ya? Sé sensible. ¿Ya? No te pongas en una posición de juez. Y la última y la cuarta aspecto o pauta en cuanto a cómo actuar en referencia a esta situación, nadie tiene el derecho a permitirse un placer o a reclamar una libertad que pueda traer perjuicios a otra persona. Nadie tiene el derecho. ¿Ya? Somos una comunidad. Puede ser que alguien mantenga algo que para otro es un problema dentro de los límites, es posible. Pero no debe pensar solo en sí mismo, sino en los hermanos alrededor. Versículo 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿contra quién pecamos? Dice el texto, contra Cristo. Pecamos contra Cristo. ¿Ya? Y esto es una advertencia seria contra aquellos que se han elevado a una posición arrogante, ¿ya? De insensibilidad a los demás.
¿Ya? A mí no me importa lo que piensen los demás, soy libre. ¿Ya? Y hay una posición muy fuerte en algunos lugares que le llaman la libertad cristiana. ¿Ya? Somos libres en Cristo y hacemos lo que entendemos que es correcto. Otra vez, vuelvo a insistir, si usted cree en la libertad cristiana, veamos si está ajustado a la Escritura. Veamos si está ajustado a la Escritura. Porque podríamos estar viviendo una libertad cristiana en base a la cultura en la cual vivimos. Pero la pregunta es, ¿la cultura está ajustada a lo que la Escritura está diciendo? Eso es lo que hay que ver. Dice Mateo 18:7, ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Dios nos hace responsable a nosotros de aquellos que van a caer o van a tener obstáculos en la vida cristiana. A nosotros nos hace responsable. ¿Ya? Pablo aquí está hablando con voz firme a los que se creen fuertes, a los que se creen que no van a caer o no van a pecar. Versículo 13, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Ahí está la conclusión en el versículo 13 del capítulo 8. Dice otra vez el comentarista Matthew Henry, dice, el fuerte debe actuar siempre frente al débil con consideración y amor cristiano. Siempre debe actuar con consideración y amor cristiano. Y dos consejos finales, o dos pautas finales. Hermano maduro, usted se cree maduro, usted cree que ya entiende ciertos temas y usted piensa que ya está bien, no se enorgullezca de su madurez. Sea humilde. ¿Ya? No presuma de su libertad, ¿verdad? Actúe con amor. La contraparte. Hermano débil, aunque no sienta la misma libertad en algunas áreas que la otra parte, tome su tiempo, ore a Dios, pero no juzgues a los demás. No juzgues. Ora al Señor, pídele al Señor entendimiento, ten tu propia conciencia. Si para usted es un problema X cosa, no lo haga, porque si lo hace, es pecado. Eso es lo que dice Romanos 14, recién lo leímos. Aquel que practica algo y no tiene la convicción de fe de que es correcto, es pecado. Es muy simple. Si hay algo que le redarguye su corazón, no lo haga. No lo haga. Pero no imponga su criterio en los que sí lo hacen. El legalismo comienza cuando trato de imponer mis convicciones personales a otros y exijo que los otros vivan como yo. Eso es legalismo. ¿Está haciendo mal uso de la libertad en Cristo en estos días? Porque se puede hacer mal uso de la libertad, claro que sí. ¿Está actuando con arrogancia con el más débil? Por la otra parte, ¿está juzgando a otro que practica algo que en su conciencia está bien? Hermanos, oremos al Señor para que Él nos ayude a ser equilibrados, balanceados. Hay hermanos débiles en la iglesia. Cuidemos a los hermanos débiles. Si usted es un hermano que siente la fortaleza y usted no tiene problema con ciertas cosas, cuidado, cuídese. ¿Ya? Tenga temor de Dios. Cristo nos hizo libres, nos llamó a vivir en la libertad de Cristo. Él nos llamó a ser libres. ¿Ya? ¿Pero qué significa esa libertad? ¿Ya? Eso es lo que tenemos que encontrar a través de la Escritura. ¿Ya? Y si hay algo que siempre me ha marcado en mi corazón desde que comencé a caminar en el Señor, y lo dice la palabra, ¿cierto? El rey Salomón lo dijo, por sobre todas las cosas, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme al Señor, ten temor de Dios, témele a Él, búscalo a Él con todo tu corazón y sírvelo, ¿verdad? Y ámalo. Con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todas tus uñas, con todo tu ser. Amén. Que el Señor nos ayude. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Te alabamos por tu misericordia, te alabamos porque tú eres bueno, porque eres fiel. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón sensible, un corazón que no se incline ni a izquierda ni a derecha, que podamos caminar en el sendero que tú nos has trazado, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a ser temerosos, ayúdanos a servirte correctamente, ayúdanos, Padre, a
a tener una buena actitud en nuestros corazones y sabiendo, Padre amado, que hay cosas que son fundamentales en nuestra vida, como el arrepentimiento, que podamos tener un corazón arrepentido constantemente en nuestro ser, día a día, que nos arrepintamos de nuestro pecado. Señor, que seamos sensibles a los perdidos. Padre, que tengamos un corazón dispuesto a rendir nuestro ser a ti, que estemos dispuestos a amarte con todo nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a no enfocar nuestra vida cristiana en las cuestiones que son secundarias. Ayúdanos a enfocar nuestra vida cristiana, Señor, en lo elemental, en lo central, en lo fundamental, que es conocerte a ti, conocer al Dios vivo y verdadero cada día y también llevarlo y testificar a los perdidos que todavía no conocen a Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén.